las 7 de la mañana con 18 minutos, amigos televidentes. A continuación tenemos el gusto de recibir a Mauro Andino, él es analista político. Mauro, buenos días. Muy buenos días, estimado Hernán. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda su audiencia. A las órdenes. A usted, gracias por acompañarnos. ¿Qué hacemos en el país? ¿Cómo analizamos políticamente la situación cuando vemos las encuestas muy serias, que hablan de que los tres principales organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no alcanzan ni siquiera para pasar el año, mucho menos para poder tener una legitimidad en el país? ¿Qué hacemos ante esta realidad? Esta encuesta de opinión pública refleja el estado situacional y la crisis institucional del país. Y de otra parte, evidentemente me parece que pone sobre la mesa la soberbia de las élites políticas y de los sectores gobernantes del país, y por sectores gobernantes no me refiero únicamente a aquellos que han sido elegidos mediante voto popular, llámese presidente de la República o asambleístas dentro de la función legislativa, sino también a las cabezas que dirigen otros órganos públicos, como por ejemplo la propia función judicial, y dentro de la función judicial, órganos que dirigen la disciplina, la vigilancia, la administración de justicia, como el propio Consejo de la Judicatura. Creo que la gente en este sentido siente mucha frustración, tiene mucho resentimiento, y eso se refleja en las encuestas de opinión pública. Que las tres funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tengan números paupérrimos es muy peligroso para el sistema democrático, porque significa entonces que la gente ya no encuentra en las instituciones salidas que le permitan mejorar sus condiciones de vida, y al contrario, empiezan a ver en esas instituciones las causas de sus problemas, las causas de que sus condiciones materiales, de seguridad, de protección de la vida, de su propiedad privada, el mejoramiento continuo de el día a día, se vean empeorados justamente por la mala actuación de quienes dirigen esas instituciones y por el entorno institucional en sí mismo. Entonces, esto es peligrosísimo para la estabilidad política del país, e indudablemente lo que todos quisiéramos es que las cabezas de quienes las dirigen se sensibilicen un poco más, actúen sin tanta soberbia, tengan mucha más empatía con la realidad cotidiana del ecuatoriano promedio, porque lo que el ecuatoriano promedio vive es una situación extremadamente grave. Los últimos datos del INEC, actualizados a junio de este año, daban cuenta de que aún tenemos más de 4,5 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Es decir, personas que diariamente no rebasan los $2.80 para sobrevivir. Y hay otras personas que incluso sobreviven máximo con $1.40. Datos del INEC, actualizados a junio de este año. Ante esta realidad, tendríamos que volver a frases que se dijeron en el pasado, no tan lejano, que se vayan todos, o recurrir a la muerte cruzada para ver qué pasa en las próximas elecciones. Hernán, ese es uno de los problemas a los que nos estamos conduciendo, porque cuando la gente desconfía de su clase política, cuando ya no cree en la democracia, y ratifico, esto es lo más peligroso. Hay datos, por ejemplo, de encuestadoras internacionales como Latinobarómetro, que a nivel regional, y en concreto en el caso ecuatoriano, reflejan que la gente no cree en la democracia. Y no porque nuestra gente o el pueblo ecuatoriano sea autoritario o le gusten los regímenes dictatoriales, no, nada que se le parezca. Lo que sucede es que la gente empieza a creer que la democracia no le soluciona los problemas cotidianos. Esa democracia, la que le entregan o la que le venden electoralmente y a puertas de un comicio seccional, yo creo que esto también se va a trasladar y se va a evidenciar en muchos resultados a nivel de los gobiernos locales. Entonces, claro, cuando la gente termina por desconfiar en todos y en todo, se generan estallidos sociales como los que ya vivimos en junio de este año, como los que se dieron en octubre del 2019, sin que esto signifique legitimar actos de violencia. Por supuesto, nadie está a favor de aquello, pero es indiscutible que cuando una olla social se va caldeando, la gente empieza a salirse por fuera de los cauces institucionales. Pongo un caso puntual, el tema de la inseguridad. Si usted como ciudadano empieza a sentir que el Estado no le protege a usted, a sus seres amados, a su familia, que no protege su propiedad privada, pero lo más importante, que no protege su vida, que no protege su integridad física,
por más intentos que usted haga de confiar en la fuerza pública, en la administración de justicia, en la fiscalía, en el gobierno nacional, si usted ve que ya ninguna de esas instituciones le responden, ¿qué es lo que puede suceder? Y usted empieza a salirse por fuera de las causas institucionales y diga, bueno, pues es el momento de defenderme por mano propia. Entonces ahí es cuando empieza a distorsionarse el sistema democrático. Por eso usted ya habrá escuchado en este caso puntual voces que no faltan, con las cuales yo discrepo totalmente, pero no faltan voces que dicen es el momento de armar a la sociedad, libre porte y tenencia de armas, porque los canales institucionales ya no resuelven estos problemas cotidianos. Entonces esto es peligrosísimo. O que nuevamente las calles empiecen a calentarse, como ya lamentablemente hemos vivido. Ahora, lo otro, salidas institucionales, claro, muerte cruzada, ya sea por parte del presidente de la República en contra de la Asamblea Nacional. Esta es otra cuestión política que hemos visto, un enfrentamiento, ya una lucha abierta. Hay un bloqueo institucional, y no diría solo del legislativo, porque también a veces se construye esta retórica. Creo que también es de parte del Ejecutivo. De lado y lado han sido incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones mínimas y elementales que nos beneficien a los 18 millones de ecuatorianos. Y cuando usted es incapaz de sentarse a dialogar, porque para dialogar se necesita de un interlocutor de otra parte, y si los dos actores más importantes, ejecutivo y legislativo, legislativo y ejecutivo, son absolutamente incapaces de sentarse a dialogar, hay bloqueo. Entonces, claro, una salida, que el presidente de la República disuelva la Asamblea Nacional y se convoquen a elecciones generales anticipadas, y que él gobierne transitoriamente por aproximadamente unos 5 meses. O la otra posibilidad, que la Asamblea Nacional intente nuevamente destituir al presidente y aplicar en efecto también la muerte cruzada, en cuyo caso el presidente y vicepresidente se irían a la casa y estos asambleístas, solo se iría el presidente de la República, asumiría el vicepresidente Borrero y se quedarían en sus puestos transitoriamente durante unos 4 o 5 meses los legisladores, pero igual se convocarían a elecciones generales. Claro. ¿Qué hacemos con la credibilidad? Una cosa es la legalidad, legitimidad y la credibilidad. Si tenemos 3 instituciones o 3 funciones del Estado que tienen una credibilidad muy baja, ¿quién debe llamar o quién debe liderar para que el país se recomponga? Caso contrario, estamos yendo al abismo, ¿o me equivoco? Legitimidad, una legitimidad de origen y una legitimidad en el ejercicio. La legitimidad de origen, que usted haya sido designado democráticamente, que el puesto de representación popular que usted ostenta nazca de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, es decir, que usted haya sido elegido en las urnas. Y la legitimidad de ejercicio, que las acciones, que las políticas que usted ejecuta, que las decisiones que usted toma, evidentemente le legitimen en el cargo, en el sentido de que ese mismo pueblo al que usted gobierna esté de acuerdo y respalde cada una de sus ejecutorías. Esta legitimidad en el ejercicio, la segunda, me parece que es la más venida a menos. Y eso provoca que nuestras autoridades, tanto las representativas, las que son políticas de elección popular, como las autoridades que sin tener legitimidad democrática, me refiero a los jueces, juezas, miembros del Consejo de la Judicatura, sin tener legitimidad democrática, pero como no se han legitimado en el ejercicio a través de sus acciones, pierdan credibilidad. ¿Por qué? Porque nadie les cree, porque la gente no confía, porque la gente simple y sencillamente lo que empieza a observar es que mientras las élites políticas y quienes gobiernan las distintas funciones del Estado se disputan el poder a dentelladas, encarnizadamente, al ciudadano de a pie le siguen matando, al ciudadano de a pie le sigue faltando alimento para poder saciar el hambre de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos en su hogar. El ciudadano de a pie sigue sin tener empleo digno, sigue sin tener salario digno, sigue sin tener medicinas en los hospitales, sigue sin tener acceso a educación pública de calidad. Esos son los problemas cotidianos. Ayer nomás yo veía en un canal colega de ustedes un panel entre algunos actores del Consejo de la Judicatura y de la Asamblea Nacional. Un debate que poco podríamos llamarlo de esa manera, sino más bien un enfrentamiento voraz entre distintos actores políticos, institucionales, donde ni siquiera son capaces de discutir racionalmente, con ciertos mínimos de respeto. Eso hace que la gente desconfíe aún más y se desacredite la palabra de cualquier autoridad, porque la gente dice, miren,
Se están peleando el poder para ellos. No les preocupo yo como ciudadano común, no les preocupa mi situación paupérrima, precaria del día a día. A ellos lo que les preocupa es disputarse y saber quién gana el poder y el trozo del pastel que cada uno se disputa. Mauro, quiero agradecerle, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, Hernán.